participación, colectivo Buzón Ciudadano. Le voy a presentar a las personas que nos acompañan, al arquitecto González Torres Mahoma, al licenciado y maestro de la Autónoma de Ciudad Juárez, Rodolfo Gutiérrez Sánchez, Antonio Villegas Flores, del Buzón de los Círculos de Análisis y Estudio, Buzón Ciudadano del colectivo, y al autor del libro que se va a presentar, Rafael Barajas Fisgón. Quiero mostrarles la orden de participación de las personas que nos acompañan. El licenciado Rodolfo Gutiérrez, seguido del arquitecto Torres Mahoma y el autor. Después vienen las preguntas y respuestas. Vamos a dar un tiempo de 2 minutos para que todos participen. Espero que sea de su agrado, que lean esta gran obra, que nos lleve a la reflexión del acontecer nacional. Gracias. Bienvenidos, qué bueno que están aquí y qué bueno que yo también estoy aquí después de tanto tiempo de no pisar Ciudad Juárez. A mí me da mucho gusto estar en parte de mi tierra, ¿sí? de mi arena. Dice Andrés Manuel que Tabasco es parte de su agua y nosotros es parte de nuestra arena, de nuestro terruño, que es Ciudad Juárez. Es el estado, parte del estado de Chihuahua, que para nosotros es enorme, ¿no? Es grande. Y nosotros, como círculos de reflexión, que estamos en el Distrito Federal, que ahí surgimos desde el octubre del 2006, no sé si se acuerdan que hubo un fraude electoral de grandes proporciones, que lo cual nos llevó a formar esto que denominamos círculos de reflexión, que por cierto el primero que los inició se llama Rafael Barajas Fisgón, se llamó Círculos de Estudio, aquí presente con nosotros, que es el autor de este libro, fue el que inició estos círculos de estudio. Y bueno, nosotros, él incluso nos dio la idea de que fuéramos círculos, dijo, hagan un círculo, porque nos reuníamos en un parque y había gente como ustedes que estaban reflexionando, estábamos haciendo reflexiones. Invitamos a Rafael Barajas en el 2007, como en abril, ¿verdad? De 2007. Y entonces nos invitó a que formáramos círculos de reflexión y nos explicó por qué hacer círculos, por qué empezar a trabajar con esto que estamos haciendo nosotros, llevando información que en ese tiempo, no sé si se acuerdan, que nos habían cerrado por todos lados los medios de comunicación, que no se sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando en el país, nada, todo era, pues la elección había sido vida y dulzura, no había habido fraude, no había pasado absolutamente nada, y lo contrario, habían pasado barbaridades y documentadas todas, ¿verdad, Rafael? Que este es el momento más, dicen que fue la elección más documentada, el fraude electoral más documentado de las historias de los fraudes electorales. Muchos había documentado, y nosotros nos dimos a la tarea de romper el cerco informativo, de llevar esa información que los medios no estaban haciendo, que no estaban, ni estaban dispuestos a hacerlo. Creo que es muy parecido ahora, ¿verdad? Sí, claro. Igualito. Entonces, esta es una labor que para nosotros es fundamental: informar, reflexionar, prepararnos, porque consideramos que si la gente no está preparada, si no estamos organizados y preparados, no se va a dar el cambio, así de sencillo. Se va a volver a repetir el mismo esquema
de siempre. Y estamos hablando de que llegue el partido que llegue. Si la gente no está preparada, si nosotros no estamos preparados y no le apostamos a un cambio, a una verdadera transformación, va a seguir igual. Llámese, que bueno, el PAN, ya se dieron cuenta ustedes aquí en Juárez, el PRI igual, ya sabemos que ni el nuevo PRI es igual que el viejo PRI, o salió peor, mejorado y aumentado. Entonces consideramos que la reflexión es fundamental, es importantísima para lograr un verdadero cambio, porque los cambios lo da la sociedad, lo damos nosotros. Esa es la gran noticia que tenemos, esa es la gran ventaja que tenemos, que nosotros somos los que hacemos el cambio. Entonces, compartir con ustedes este libro, que ahorita les van a hacer los presentadores, para nosotros es muy importante, muy importante. Es conocer algo que muchos intuíamos, ¿sí? Otros no se lo imaginaban, a algunos les va a caer de sorpresa, ¿sí? La raíz nazi del PAN. Y aquí pues van a compartir la visión de los presentadores, como es Rodolfo, ¿sí? Que por cierto, déjenme decirles, no es, pero yo estaba muy chiquito cuando lo conocí, aquí el compañero, y siempre tuvimos muy buena tenemos muy buena imagen del compañero, ¿sí? Todo el mundo lo admiraba, y creo que coincide con el compañero Candelario. Y bueno, pues aquí van en Mahoma, compañero que ustedes lo conocen, son los que van a hacer la presentación del libro. Yo nada más quería hacer como el inicio del protocolo, que los círculos de reflexión, análisis y participación del colectivo Buzón Ciudadano estamos aquí presentes, y bienvenidos, y me doy la bienvenida yo también. Y aquí le paso el micrófono al gran compañero a Mahoma. Ah, perfecto, es que ya me cambiaron a Mahoma. Sí. Me cambiaron. Muy buenas tardes. Es un gusto para mí compartir con ustedes con muy poquita dosis lo que me dejó este libro, y digo con poquita dosis porque el chiste es que compren el libro. Entonces lo que les voy a decir es no solo lo que se me quedó, sino lo que considero yo como una reflexión, lo más importante para mí. Este libro fue una verdadera experiencia para mí, en el sentido de que yo esperaba de un colega como Fisgón que el libro estuviera hecho con monitos para explicar la raíz nazi del PAN. Y dije, está medio complicado, pero bueno, los moneros somos una cosa excepcional. Entonces pensé, la raíz nazi del PAN en monitos, a ver hasta dónde abarca. Sin embargo, fue muy buena mi sorpresa, porque me di cuenta que este libro es un verdadero documento que no solo entretiene, vamos a decir, como cualquier libro bueno, sino que deja muy claro que las reflexiones que hace aquí el Fisgón, los enlaces, los amarres, que es una de las virtudes que dicen otras gentes que tenemos los caricaturistas, esa capacidad de síntesis, de agarrar un elemento y mezclarlo con otro elemento que aparece después, para hacer la síntesis del cartón, para hacer la síntesis, en este caso, de lo que se está escribiendo. Entonces me di cuenta que hay un manejo aquí muy bueno, muy profesional. Debería de ser, puesto que el Fisgón tiene un montón de libros ya publicados, en que en este especialmente se basa mucho en una bibliografía muy extensa, y creo yo que fue muy acertado usar esto, no hacerlo estilo ensayo, sino muy bien documentado, para que no haya duda de la tesis que plantea. Y también basarse en la hemerografía, que viene siendo los datos que están en los periódicos. Y los periódicos aquí son de fechas modernas, periódicos que ya forman parte de la historia del periodismo de México, muy bien manejados para
decirnos, a hacer los amarres bibliográficos, hemerográficos y los conceptos propios del Fisgón, de un concepto pues que está un poco difícil, pero sí lo demuestra la raíz nazi del PAN. Hay muchos elementos que no se los voy a decir, porque son históricos, son muchos nombres, pero se ve claramente que en 1938, cuando se funda el PAN, se tornó de alguna manera la ultraderecha en democrática, cuando que históricamente está demostrado que nunca ha sido democrática. Pero tienen esa capacidad camaleónica de transformarse en lo que va conviniendo. Es como una especie de barco que se mece al ritmo de las olas que se van presentando. Esa es una, pues, aunque los resultados sean negativos, es una cosa que dice mucho de los panistas. Son personas muy inteligentes y muy fácil de adaptarse a las nuevas circunstancias. No lo debemos que en el futuro aparezcan como comunistas, porque todo se da teniendo un poquito de cebo, como decimos aquí en el norte. Se pueden dar esos cambios camaleónicos. Yo recuerdo, que es con lo que quiero yo amarrar lo que acabo de decir del Fisgón, que muchos de los conceptos que vierte aquí el Fisgón de la época moderna, yo los vivía en Chihuahua y aquí en Ciudad Juárez. Y ahí puedo yo argumentar que no está diciendo falsedades, porque concluye con elementos que yo conocí los míos personales. Entonces, cuando no hay falla de eso, dice uno, bueno, vamos a darle un poquito de extensión a esa veracidad con que se maneja hacia los puntos y reflexiones del pasado. Sin embargo, para no quedar en el vacío, utiliza la bibliografía y la hemerografía de una manera muy oportuna y muy concreta y muy amarradora de conceptos. Quisiera terminar, el tiempo es oro aquí, y lo que yo sé y estoy seguro es que ustedes quieren manejar más las impresiones que les pueda dar el mismo autor de su libro y de sus conceptos a base de las preguntas que ustedes van a hacer. Pero antes quiero pasar el micrófono para que amplíe un poquito más y de sus conceptos nuestro siguiente presentador. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Tardes, ya casi noche. Quisiera informarles, comunicarles que para mí esto es muy agradable, sumamente agradable estar participar en este evento, porque por un lado, ¿verdad? Tengo a viejos amigos que me invitaron y que no podía negarme, y además, ¿verdad?, el deseo de conocer a Rafael, que ya lo conozco hace muchos años. Soy un lector compulsivo, veo sus caricaturas, conozco algunos de los otros libros que has escrito, pero personalmente es la primera vez que estoy contigo y que pues no me equivoqué. Siempre pensé que eras una persona seria, responsable, humanista, con mucho sentido del humor, y creo que no me equivoco. Bien, este libro, al leerlo, me hizo recordar mis 70 años. Mis 70 años, y de la edad de 16, 18 años, estar militando en el partido más importante de la izquierda que ha surgido, que es el Partido Comunista Mexicano, que surgió en 1918 por algunos maestros rurales de esa época, campesinos. José Allen fue de los principales impulsores de este partido. Y así navegaron muchos años,
incluso en la clandestinidad. No fueron reconocidos el Partido Comunista hasta la época de Echeverría. Se les ya abrió a que podría participar en elecciones. Claro, hay, como en todas las organizaciones, hay claros oscuros, ¿verdad? Claros. Pues fue una vanguardia de lucha de la clase obrera y de los campesinos y de la gente más humilde y marginada de este país. No quiero adelantar mucho, pero yo les podría mencionar que tuve la oportunidad de ser amigo de Valentín Campa, de Danzós Palomino, de J. Concepción, bueno, de Arnoldo Martínez Verdú, de Arnaldo Córdoba, que fue mi maestro en las escuelas de cuadros, de Enrique Semo, de muchos militantes del Partido Comunista, que muchos de ellos entregaron su vida, entregaron su esfuerzo, entregaron todo en aras de la lucha social. Entonces, incluso en la época de Cárdenas, inicialmente el partido no lo quería apoyar. Ya, todavía estaba bajo el dominio de Dionisio Encinas, que era estalinista. Pero Lombardo Toledano, Vicente, que todos saben quién es, ya, movió sus influencias. Vino el delegado de la Internacional Comunista, que estaba con residencia en Estados Unidos, y convenció a la gente del partido en ese entonces a apoyar a Cárdenas, y a esa táctica se llamó, ¿verdad?, el apoyo a la unidad a toda costa. ¿Sí? Entre ahí ya figuraba uno de los grandes militantes de nuestro partido, que era Hernán Laborde, que fue el primer diputado de la izquierda en México. Tuve la oportunidad de conocer al chaparro gigante del movimiento magisterial, a Otón Salazar, en fin, sería parte de otra conferencia. Pero ahora, con este libro, he leído muchos libros, quizás no todos los necesarios, pero he también comentado, he escrito 2 libros, en fin, ensayos, artículos. Soy director de una revista heurística de derecho, jurídica, en fin, pero nunca me había topado, bueno, hace muchos años con el de José Ingenieros, ¿no?, el hombre mediocre, que a mí me puso a temblar, ya por los 40 años. Pero este libro, José Ingenieros, efectivamente, el hombre mediocre. Entonces, pues dije, José Vasconcelos, no. No, ingenieros. Estuvo bien. Bueno, entonces, porque puede ser que sea Vasconcelos, y Vasconcelos no es santo de mi devoción. Entonces, este libro, desde la portada, desde que empieza, de su introducción y sus 4 capítulos y el anexo, ¿verdad?, no desperdicia nada. No hay mucho que, quizás platicando ahorita me nace la idea de proponerle que haga lo que Rubén Romero con Pito Pérez. Después escribió uno, lo que se me quedó en el tintero, de Pito Pérez. Aquí también puede escribir el siguiente libro, porque deja muchas cosas también que faltan. Está completo. Yo creo que reúne, y aquí tengo apuntadas, ¿verdad?, las reglas que les llamo yo, ¿verdad? En la lectura de este libro advierto que reúne las reglas tradicionales del buen decir, del buen escribir, del buen comentar. El libro es claro, es preciso, es concreto, es congruente y es completo. Y yo le agregaría una más importante que todas las demás: es un libro crítico de la historia, de esa parte de la historia de ese país. Una crítica certera, documentada, fundamentada. Nadie, después de leer ese libro, va a dudar que precisamente ese partido, ¿verdad?, tuvo sus raíces en las corrientes de la formación de los nazis y de los fascistas. Bueno, de los 4 capítulos, ¿verdad?, pero el que más me interesó, el que más me importó estudiar o leer con más, que le di varias leídas, o las que pude con el tiempo, ¿verdad?, encima, es el tercero. El primero hace un recuento, ¿verdad?, de las... Fascismo.
de cómo surge, ¿verdad? Bueno, ya se me revolcó aquí, tantito. Acá está. Y la frase que mete adelante, que es de la vida de los santos panistas. A mí me parece, con esa sola frase ya ni habría para qué leerlo, ¿no? Ahí dice todo. Bueno, ¿cómo sustentaban ese para mí que fue más que un partido, fue un club de amigos, un círculo de amigos, una camarilla que profesaba las mismas ideas, ¿verdad? Que a lo mejor podrían tener serias, algunas diferencias, pero no muy serias, comandados por el santón del partido, que no fue en esos momentos cuando se les llamaba santones, ¿verdad? Sino fue posteriormente, cuando ya, o sea, no muy reciente, pero tampoco desde 1939, ¿no? Yo creo que a pesar, es decir, claro que se sustentaban, decían que el Partido de Acción Nacional es el impulsor de la democracia en México, es el impulsor de las libertades ciudadanas, y que además luchó contra la práctica de las fraudes electorales. Yo creo que no es cierto, pero sí es cierto, y honestamente hay que reconocerlo, que sí exigieron el respeto al voto y denunciaron el fraude electoral. Y como decía Mahoma, todo eso me recuerdan cosas. Aquí en Juárez, en una campaña ya con registro de nuestro partido, venimos a organizar a los diputados que iban a participar y a defender, la campaña era defender el voto, de que se respetara el voto de los ciudadanos. Y entonces se nos juntaron una gente del PPS, otro de aquel trotskista de Rosario Ibarra, PRT, el PAN y nosotros, y nos reunimos ahí en el edificio del Continental, en un espacio que rentaba el Partido Comunista. Y fíjense, nos hacíamos tareas de ejemplo, de repartir documentos, volantes en la ciudad por horas y por días, y a veces llegaba Galindo, el papá de los Galindo, Eberto, ¿cómo se llama? Eberto, llegaba y nos regañaba: esos comunistas ayer no vinieron a repartir volantes. Debo decirles que sacamos un desplegado en el periódico, creo que era el Fronterizo, no me acuerdo cuál ahorita, ya me querían expulsar del Partido Comunista por haber hecho alianzas con el PAN. Más que me defendió Arnoldo, dijo: no compañeros, eso hay que llevarlo a México. Para defender el voto es una táctica, no una estrategia, es una táctica y hay que utilizarla, seguirla practicando. Pues ya no me expulsaron. Entonces, antes del PAN surgió el Partido Comunista, antes, y otros partidos que no duraron mucho. El otro partido que también se fundó por esos años iniciales después de la Revolución fue en 1929. Calles convoca a más de 1000 partidos a formar uno solo. Acudieron más de 900 y fundó el PNR. Después Calles le cambia a PRM, o sea, Partido de la Revolución Mexicana, y luego, en el periodo de Miguel Alemán, pasa a ser PRI, Santa Madre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos. Es lo mismo, no cambiaron nada. Bueno, entonces aquí sería eso, sobre todo el segundo capítulo, nos relata el autor un ascenso de la derecha mundial y su influencia en la mayoría, en la derecha mexicana. Pues hace un análisis de la Revolución Francesa y también empieza este capítulo con una frase también muy importante, que es: a toda acción corresponde una reacción. Entonces, claro, surge la Revolución Francesa, que como quiera que sea, es el salto, es el puente del cambio del feudalismo al capitalismo, que va a tardar en consolidarse.
Y viene la reacción de las derechas conservadoras. El autor menciona una guerra de los Chuanes del 94 al 1800, que eso da lugar, ¿verdad?, incluso movimientos más a la Primera Guerra Mundial. Las guerras mundiales, ¿qué encierran? No nomás es una guerra de los países, de los ejércitos, de la lucha entre sí, no, es porque quieren establecer los grupos de poder el nuevo orden que necesitan. Ya no les gustó quieren establecer un nuevo orden social, político, jurídico, y así, ese es el fondo, ¿verdad? Esto nos lo enseña, pues, en este libro. El tercer libro, el tercer capítulo, ¿verdad? ¿Dónde está, corazón? Aquí está. Empieza también con los orígenes del PAN. Yo apunté algunas cosas. Bueno, la Asamblea Constitutiva se realiza en el Frontón, México. No sé si todavía exista, pero ahí se jugaba el High Alight, era muy famoso por eso, o sea, un juego español más bien. En 1969, después de algunos antecedentes, pues antes que el PAN se formó la Unión Nacional Sinarquista, algunos otros partidos, el clero también organizó a sus gentes, ¿verdad? En fin, las reuniones con la relación que se aclara en el libro con los empresarios, con los banqueros, incluso con la derecha de Estados Unidos. Entonces, acuerdan formar la Acción Nacional. Se acuerda, aquí en la Asamblea Constitutiva fue en 1939, en septiembre 14, 15, 16 y 17. Para mí era un círculo de amigos, un club de notables, de personas decentes, de hombres de bien, o como dijo el impresentable Santiago Krill, hombres bien portados. Tiene también otra frase gloriosa, es el autor del sospechosismo, ¿verdad? Yo les agrego un dato. Santiago Krill es nieto de Enrique Krill, uno de los más grandes latifundistas de la historia de México. Pero primero aquí en Chihuahua. Entonces, como ven ustedes, pues es importantísimo. A mí lo que me deja la lectura de este libro, ¿verdad?, es que es un libro que no se puede nada más leer, sino que se debe estudiar a fondo y en profundidad. Me hace recordar a Humberto Eco en uno de sus libros sobre investigación científica. Dice que hacer una tesis de investigación es como la carne de cerdo, todo se aprovecha. Así es este libro. Léanlo y verán como todo se aprovecha. No tiene documentado firmemente, argumentado, pero todo el juicio crítico que le pone el autor para que nosotros tengamos más claridad. Entonces felicito al autor por este extraordinario libro y a ustedes por su presencia. Muchas gracias. Pues ya. Bueno, yo me voy a levantar para poderlos ver a la cara a todos, porque si no los veo así como entre medio. Primero quiero agradecerles a los presentadores, a los tres, lo que han dicho del libro. Efectivamente, como dice mi colega, decidí no hacerlo en monitos, porque el tema es muy serio, y yo tuve el temor de que me fueran a decir, no, pues es un libro de monitos más, no es algo serio. La investigación, yo creo que el tema es un tema muy importante y era necesario plantearlo como una investigación histórica rigurosa. Y eso es lo que pretende hacer el libro, presentar una investigación histórica rigurosa. Lo que dice el compañero también es cierto, es decir, no sé si a ustedes les pasa que de repente hay cosas en la vida, ya sea la vida del vecino, ya sea temas históricos, que de repente lo apasionan a uno. Yo desde que empecé a trabajar el tema, no he dejado de leer y sigo encontrando cada vez más materiales y cada vez encuentro más datos que confirman la tesis
y que además me hacen ver que el tema es realmente preocupante y que el tema tiene mucho fondo. Ahorita les voy a comentar algunas cosas y no voy a hacer otra edición, una edición nueva, pero lo que voy a hacer es que vamos a hacer una reedición de esto corregida y aumentada, porque los datos que aparecen de veras cada día son Terrible. Son impresionantes y además te permiten ir consolidando todo y amarrar toda la tesis, ¿no? Fíjense, yo de veras me creí durante mucho tiempo la idea esta, la versión esta de que los panistas eran, los fundadores del PAN eran a todo dar, que eran tipos impecables, que eran gentes buenas, que eran gentes nobles, que eran gentes, que eran demócratas intachables. Yo me lo creí, debo confesarlo. Y me pasó que de repente me pidieron en el Museo del Estanquillo que curara una exposición sobre el fascismo en México y me encontré una gran cantidad de imágenes que acusaban al PAN de ser la quinta columna nazi en México. Yo primero dije, bueno, mis colegas de antaño se equivocaron o lo vieron con demasiada violencia y después me encontré con que había muchas declaraciones en ese sentido, no solamente del Partido Comunista, no solamente del lombardismo, que había muchísima, sino también del propio PRI. Es decir, la visión dominante de estos señores era que el PAN efectivamente era, es decir, lo daban por sentado, de que el PAN era fascista. Y después empecé a revisar la bibliografía sobre el PAN, y pues me encontré que hasta la década de los 70 esa era la visión dominante, que el PAN era un partido facho. Esta visión que tenemos de que el PAN es un partido alivianado, buena onda, democrático, etc., es relativamente reciente. Data de los 70, bueno, siempre la tuvo el PAN, por supuesto, pero empieza a ser dominante de manera, en fechas relativamente recientes. Y coincide, curiosamente, con la llegada del modelo neoliberal. Entonces, la primera tesis, lo primero que yo me doy cuenta es, bueno, esto coincide con algo que es muy claro. En épocas de reacción triunfante, en los momentos en los que triunfan los procesos contrarrevolucionarios, el PAN crece y se dignifica y llega a tomar, es decir, y efectivamente el PAN se funda en una marejada contrarrevolucionaria que es la marejada fascista, y el PAN llega al poder en otra marejada contrarrevolucionaria que es la marejada del neoliberalismo. Quiero plantearles que esta es, digamos, que la tesis más importante a nivel histórico del libro, es la tesis central, en lo que se basa la tesis histórica del libro, que es que hay periodos en la historia en la que los pueblos se organizan, se juntan, piensan, trabajan y consiguen conquistar toda una serie de conquistas que les resultan fundamentales para su vida, y así logran elevar su calidad de vida y así logran ampliar el nivel de libertades que quieren tener, se pueden expresar con más libertad, y pueden conseguir y pueden pretender tener un mejor nivel de vida. Y hay momentos en los que ocurre todo lo contrario, en los que las élites se organizan y buscan desorganizar a los pueblos. El fascismo fue un proceso contrarrevolucionario muy agresivo, y el neoliberalismo también lo es. Entonces, fíjense ustedes que empiezo a revisar, además tuve una suerte, de esas suertes de investigador, que es que, fíjense, la gente que participó activamente en el fascismo, pues quiso borrar todas sus huellas de participación en el fascismo. Si tenían fotos con Hitler, pues las borraban, las quemaban. Si tenían revistas y folletos pro-hitlerianos, los quemaron, porque pues, los vinculaba con una parte negra de la historia y de su historia. Y había en aquella época una revista que se llama La Reacción, que era claro que era una revista pro-nazi, que es mencionada por varios historiadores, que es mencionada por la hemerografía de la época, por los periódicos de la época, pero yo no fui a la hemeroteca y no la encontré. Había varias publicaciones pro-nazis en México en aquella época: El Hombre Libre, Omega, La Reacción. Yo fui a todas las hemerotecas a las que tuve acceso y no encontré más que un rollito que tenía algo del Hombre Libre y no encontré nada más. Pero un día me cayó en las manos una colección casi completa de la tercera época de La Reacción. Yo la empiezo a ver y digo, ah, caray, esto es una revista pro-nazi, pero en serio. Vasconcelos
tuvo una revista pronazi aquí en México, que era la revista Timón, una revista de lujo, etcétera, y es dificilísimo poderla consultar. Hay algún ejemplar en una hemeroteca de Estados Unidos, yo ya conseguí 2, pero no hay más. Y de repente que me haya caído ese paquete, dije, no, pues es una maravilla, está padrísimo. Entonces, lo que es el masoquismo, porque yo que detesto a los nazis, me lo puso a leer, pero así con pasión, ¿no? Y lo que me encontré era muy impresionante. Era una revista mexicana de un nazismo que daba asco. Un artículo, eran pro-hitlerianos, pro-franquistas, pro-musolinianos, pro-italianos, pro-japoneses. Eran, y además iba evolucionando, era por supuesto anticomunistas, eran por supuesto anti-británicos, anti-franceses en momentos, anti-gringos. Empiezan a ser antigringos por ahí de los 40, cuando los Estados Unidos empieza a pretender entrar en guerra con Alemania. Seguía la agenda de Goebbels, clarito. Además era de un antisemitismo y de un antichino que daba vergüenza. Yo nunca me imaginé que aquí en México hubiera ese tipo de antisemitismo. Hay un artículo que firma Carlos Roel, uno de los editores, de los articulistas de la revista, que empieza diciendo: la mentira es el arma ofensiva y defensiva del judío. Para el hebreo es lo que para el hebreo la mentira es lo que al calamar su tinta o al zorrillo su maloliente orina. Así es el artículo. Feo. De esas cosas vulgares, ¿no? De un antisemitismo ya muy corriente. Entonces, reviso la revista y pues la conclusión era muy clara. Esta es una revista de la quinta columna nazi en México, una pinche revista fascista. Y claro, lo que había que revisar es decir, en todo el mundo el fascismo operaba de la misma manera. Tenía un frente de propaganda, tenía un frente armado y tenía un frente político. Este era parte del frente de propaganda. El frente armado eran claramente los dorados del general Gutiérrez, Nicolás Gutiérrez. Nicolás Fernández. No, ahorita me acuerdo. Los dorados, los famosos camisas doradas, ¿no? Y entonces, ¿y cuál es el frente político? Pues la revista misma te daba los datos de cuál era el frente político que estaba en esa revista, cuál era la agrupación política que estaba detrás de esa revista. De entrada, el primer dato fuerte era que el director de la revista era ni más ni menos que Aquiles Elorduy. Este nombre puede que ahorita no diga nada, pero Aquiles Elorduy fue un hombre muy importante en el México de principios del siglo XX. Fue maderista de primera hora, defendió a Madero en la tribuna, era revolucionario, no firma el plan de Agua Prieta y es excluido del reparto del poder y va pasando poco a poco a la derecha y termina siendo fascista. Pero una de las cosas que hace Aquiles Elorduy, el director de esta revista, es que en 1939 funda el Partido Acción Nacional. Es uno de los principales fundadores del PAN. Y además era una figura muy especial, porque dentro de todos los panistas era el único que era realmente laico, que era realmente ateo. Y tiene una historia muy chistosa, porque Aquiles Elorduy lo corren del PAN en el 44, 45, pero no lo corren por nazi. ¿Saben por qué lo corren? Por hablar mal del clero. Y nadie lo defiende. Entonces, esa es la historia de Aquiles Elorduy, pero en el 42 era pronazi y era un miembro importante y prominente del PAN. Era, entre otras cosas, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido, así de simple. Era miembro de la dirección del partido. Y no solo eso, yo traía un PowerPoint que me falló, pues se los voy a enseñar aquí. En la parte de atrás, de 7 de los 70 números que tengo, viene un listado de colaboradores, que era en realidad una suerte de lista de comité editorial o de comité de aval ético de la revista. Y entre los colaboradores, entre esta lista estaban pues, los colaboradores de la revista. Algunos participaban con frecuencia, otros casi no escribían, pero estaban los pronazis más prominentes de la época en México. Estaba el doctor Atl, estaba Carlos Roel, estaba Eduardo Pallares, y estaban, ¿qué creen? Los nombres de un chorro de panistas, pero panistas de alto nivel. Estaba el nombre de Nemesio García Naranjo, estaba el nombre de Alfonso Junco,
estaba el nombre de Manuel Herrera Lazo, miembro del Comité Ejecutivo Nacional, de Gustavo Molina Font, miembro del Comité Ejecutivo Nacional, el nombre de Pedro Zuluaga Irigoiti, miembro del Comité Ejecutivo Nacional, y estaba el nombre de Manuel Gómez Morín, el primer panista, el fundador del PAN. Dije, no, pues es una revista, dije, aquí está la prueba. Porque los panistas, cuando revisan su historia, dicen, nosotros hemos revisado a fondo todos los documentos de la época y no encontramos nada que vincule al PAN con el pensamiento totalitario. Pues no, ¿cómo no? Si hay. Además, se ve que tampoco estudiaron mucho. Porque ya que vi este dato, este detalle, pues ya me fui a buscar, a revisar el programa del PAN, y está plagado de alusiones y de referencias y de vínculos que nos permiten ligar al PAN con el fascismo. Y además era lógico. 1900, es decir, el fascismo provocó una marejada de simpatías en todo el mundo. El ascenso de Hitler provocó el nacimiento de gran cantidad de partidos pronazis en todo el planeta. ¿Por qué iba a ser México la excepción? Cuando 1939 es un año fundamental en la historia del siglo XX. Es el año en el que cae la Segunda República Española, en el que triunfa Franco sobre la Segunda República Española, y es el año en el que inicia la Segunda Guerra Mundial. ¿Saben en qué año se funda el PAN? En 1939. ¿Ustedes creen que fue una casualidad? Pues no pudo haberlo sido. Yo no entiendo cómo historiadores como Soledad Loaesa o Enrique Krause revisan la historia del PAN y no lo ponen en ese contexto. Incluso hacen esfuerzos por sacarlos de ese contexto. ¿Saben qué dice Krause? El PAN nació 15 años tarde. No nació 15 años tarde, nació en 1939, pendejo. Por supuesto que nace en esa fecha. No nace antes. Puede haber tenido razones para nacer antes, pero nace en el 39. Y hay que analizarlo en ese contexto, ¿no? Entonces, empiezo a revisar la historia del PAN y encuentro varios elementos que son muy fuertes. En primer lugar, lo que resalta es quién conforma al Partido Acción Nacional, de dónde vienen estas corrientes. Bueno, primero, viene de las oleadas contrarrevolucionarias de principios del siglo XX. Es decir, la oleada contrarrevolucionaria la oleada contrarrevolucionaria fascista cristaliza con la llegada de Hitler al poder, tiene su momento cumbre al inicio de la Segunda Guerra Mundial, tiene su momento de auge en el 41 y 42 cuando Hitler parece que ya ganó la guerra, y concluye en el 45 cuando es derrotado por los partidos aliados. Pero esta oleada contrarrevolucionaria empieza a finales del siglo XIX con un grupo francés político que a que no saben cómo se llamaba. Pongan atención en el nombre. Es un grupo que inicia, este grupo es el que inicia la oleada derechista del siglo XX y es el primer grupo fascista verdadero. Antes que Mussolini está este grupo. Este es un grupo que se funda en Francia y del cual se inspira Mussolini. ¿Saben cómo se llama ese grupo? Pongan atención, se llama Acción Francesa. ¿Ustedes creen que Acción Nacional, el nombre de Acción Nacional es gratuito? Viene de ahí, derechito del grupo, y el principal intelectual de este grupo es un francés ultraconservador que se llama Carlos Maurras o Charles Maurras. Y este señor es un señor que plantea el regreso a las monarquías. Y dice que revisa la historia de Francia y dice la verdadera gloria de Francia se dio cuando Francia era monárquico. Y no solo eso, sino que él impulsa grupos de acción directa, por eso se llama Acción Francesa, que son grupos de choque, son en realidad porros, gentes que van armadas y que atacan de manera frontal a los grupos comunistas, socialistas y sindicales. Y ves las fotos y son unos señores bien armados con palos, etc. Eso era Acción Nacional, y él lo que hace con esos grupos es una cosa que se llaman los Camelot du Roi o los voceadores del rey, que eran grupos de choque, eso eran. Y quien copia el invento de Maurras es un señor que se llama Benito Mussolini, que funda en Italia primero unos grupos de choque al estilo de Maurras, que no los llama los Camelot du Roi, pero los llama, fíjense qué bonito, los llama Fasci Italiani di Combattimento, o haces o ramas italianas de combate.
Y al principio ves las fotos eran igualitos, los Camelot de Roy y los fascistas, los fasci italiani di combattimento. Los fasci italiani di combattimento después pues les entra la cosa histriónica, se ponen camisas negras, pantalones cortos, que cantan himnos, etc. Y se convierten en el partido fascista. De hecho, el carnet de los fasci italiani di combattimento y el carnet del partido fascista es el mismo. Es el mismo pinche carnet. Y Mussolini copia las tesis de Morras y dice: vamos a rescatar la gloria monárquica de Italia. Italia tiene un rey, entonces Mussolini lo mantiene en el poder todo el tiempo, y cuando Mussolini invade Italia lo nombra emperador de Abisinia y todo ese rollo. Pero cuando Mussolini revisa las glorias monárquicas de Italia, se da cuenta que Italia no tiene glorias monárquicas. Entonces dice: bueno, ¿cuándo fue Imperio Italia? Ah, pues con los romanos. Entonces Mussolini busca revivir el Imperio Romano, y eso es lo que se plantea. Y a Mussolini, quien lo copia es un líder carismático alemán que se llama Adolfo Hitler, que hace sus propios fasci italiani di combattimentos, que a los que llama SS, los Stormtrooper, los pone con camisas, ya no con camisas negras, sino con camisas pardas. Y también le entra el rollo de revivir las glorias monárquicas de Alemania, y se da cuenta que la gloria monárquica de Alemania se dio cuando Carlomagno, son re viejas. Entonces decide fundar el nuevo imperio, el nuevo Reich alemán, el tercer Reich alemán. Y así es como nace el proyecto de Hitler. Y a Morras, quien también lo copia, es la derecha española. Justo después de que dimite el rey Alfonso XIII, se funda un grupo de derecha española de restauración monárquico, funda un periódico al que llama, pues como el periódico francés de Morras, Acción, el otro se llamaba Acción Francesa, estos se llaman Acción Española, y fundan un partido que a que no saben cómo se llama Acción Nacional. Así es la derecha española. Y este partido, no me lo van a creer, pero sigue vivo. Después cambió el nombre a Acción Popular, y hoy es el Partido Popular, que tiene a Rajoy en el poder en España. Y bien sabemos lo que ocurrió con la derecha española cuando la Segunda República, cuando en la Segunda República triunfa el Frente Popular, se levanta en armas la derecha española encabezado por Francisco Franco, y ese levantamiento parece que no va a tener ninguna posibilidad de éxito, porque ni siquiera está en territorio español, está en Marruecos. Pero a Franco, pues ¿quién creen que lo apoya? Lo apoyan Mussolini y Hitler, y Franco termina ganando y termina derrocando a la Segunda República en el 39. Pero miren, así como la derecha europea tuvo sus propios ciclos contrarrevolucionarios, aquí, como tuvimos una contrarrevolución, tuvimos nuestra propia contrarrevolución. Y esa contrarrevolución es una contrarrevolución que tiene varias fases muy claramente definidas y varios movimientos políticos muy claramente definidos. Está, en primer lugar, el movimiento cristero de la década de los 20, que luego nos lo venden como pobres cristeros, como los maltrataron. Sí, horrible, los trataron horrible, los masacraron, pero los cristeros eran bastante agresivos, eran fanáticos religiosos y linchaban maestros y hacían cosas horrendas, quemaban escuelas, violaban maestras, le cortaban la lengua a los maestros, les quitaban las orejas, hacían cosas mataban con mucha facilidad, pero en nombre de Dios. Y claro, yo creo que Calles hace mal el enfrentamiento, lo que hizo es el planteamiento que hizo Calles para resolver el conflicto, agravó las cosas y le dio varios mártires cristeros al movimiento. Pero los cristeros, es decir, podríamos hacer también un martiriologio de los martirizados por los cristeros, un listado de los martirizados por los cristeros, y sería más largo que el de los propios cristeros. El caso es que ese fue un movimiento específico, y ese movimiento termina en el 29 con una firma de acuerdos con el gobierno impulsado por el Vaticano, y se junta ese movimiento con un movimiento electoral que va surgiendo, que en principio es un movimiento ciudadano, que es la candidatura presidencial de José Vasconcelos. Y finalmente es el grupo es el núcleo duro que acaba apoyando a Vasconcelos. Y Vasconcelos poco a poco, a partir de esa experiencia, se ve a la derecha poco a poco, y termina simpatizando con la derecha española franquista. Y ese movimiento religioso y universitario, a partir de Vasconcelos, dio luz a otro movimiento muy conservador, que es el movimiento universitario por la libertad de cátedra, que en realidad fue un movimiento contra el proyecto de educación socialista que plantearon Cárdenas y Calles.
que, como su nombre, contra lo que su nombre indica, no era un proyecto de adoctrinamiento político, era un proyecto que buscaba sensibilizar a la gente sobre el programa social de la Revolución Mexicana y buscaba quitarle a la Iglesia el monopolio que tenía sobre la educación. Eso fue el movimiento, el proyecto de Cárdenas y Calles de la educación socialista. Y después vinieron otros proyectos, un proyecto de derecha, de extrema derecha. Y luego hubo la rebelión de Cedillo, etc. Vino la expropiación, fue el enojo de las petroleras y vino la candidatura de Juan Andreu Almazán. De todos esos movimientos de derecha radical viene el Partido Acción Nacional. Si nosotros hacemos una genealogía de los vínculos entre Carlos Morraz y Acción Nacional, vamos a ver que los vínculos son muy fuertes. Carlos Morraz, como les dije, inspiró a todos los fascismos mundiales, también inspiró a Acción Nacional. Entonces, fíjense, el Morraz funda, el ejemplo de Morraz llega a México por dos vías que son concurrentes, que son la Iglesia Católica y la derecha española. La Iglesia Católica, Morraz era un personaje muy raro, era un tipo inteligente, era agnóstico, pero agnóstico, no creía en la Iglesia, sí creía en Dios, pero no creía en el Cristo y todas estas cosas. Entonces, Carlos Morraz hace una cosa muy curiosa, porque concluye en su proyecto que la Iglesia es importante para la restauración de Francia. Entonces dice que hay que regresar el poder a la Iglesia. Y entonces la Iglesia está encantada con Morraz, un sector, y otro no lo quiere porque es ateo. Entonces trae una historia de amor-odio ahí. Pero lo que es un hecho es que cuando Morraz en 1905 funda la Liga de Acción Católica, el Papa de aquel entonces, que es Pío IX, funda una cosa que se llama... cuando Morraz funda la Liga de Acción Católica, el Papa funda la Liga de Acción Francesa, Morraz funda la Liga de Acción Francesa, el Papa funda Acción Católica. Y en México llega la Acción Católica en el veintitantos. Pero antes tiene un grupo que se llama La Base, que también le decían OCA, que se llama Organización, Concientización, Acción, que es un grupo de la Iglesia que seguía las tesis de Morraz. Y Morraz tiene discípulos en México. Tenía dos discípulos muy importantes, y los dos fundan el PAN. Uno es Jesús Guisa y Acevedo, al que le llamaban nuestro pequeño Morraz. Sí, era pequeñito, intelectualmente más. Y el otro era Efraín González Luna, que es el segundo fundador del PAN. Y Efraín González Luna admiraba a Morraz, lo admiraba. Como da testimonio un católico, un padre católico que hace una entrevista a González Luna, dice, no, Morraz, y el padre concluye, González Luna tomó el nombre de Acción Nacional del movimiento de Morraz, de Acción Francesa. Entonces, en México, en el veintitantos, llega Acción... cuando se concluye la Guerra Cristera, se funda un grupo que se llama Acción Católica Nacional. Y después hay varios intentos por hacer un partido electoral ligado a esta Acción Católica Nacional. Porque los panistas te dicen, venimos directamente de la lucha de las luchas maderistas. Pues sí, no. Te dan una prueba que es clara, ¿no? Que parece muy contundente, que es que en 1911, el Partido Católico presenta una fórmula a la presidencia en la cual están Madero como presidente y León de la Barra como vicepresidente. Dicen, ahí está la prueba, éramos maderistas. Pero esa prueba no es muy buena, ¿saben por qué? Porque Madero era el gran candidato a la presidencia, todos presentaban esa fórmula, Madero presidente, y ponían a su vicepresidente. Y el Partido Católico atacó a Madero de manera inclemente, desde que Madero se postuló hasta que Madero fue asesinado. Participó en el proyecto del plan de la embajada que derrocó a Madero. Y no solo eso, sino que participaron en el gabinete de Huerta. Los principales políticos del Partido Católico estuvieron en el gobierno de Huerta y se aliaron y Huerta se alió con la Iglesia en aquel entonces, en un proyecto que era Viva Cristo Rey. Y en ese proyecto, ¿quiénes eran los miembros del Partido Católico que estuvieron con Huerta? Pues son por lo menos tres políticos importantes. León de la Barra fue secretario de Relaciones Exteriores de Huerta. Nemesio García Naranjo fue secretario de Educación de Huerta. Y López Portillo y Rojas, del Partido Católico, fue ministro de Huerta hasta el último momento. Entonces,
no viene de ahí la raíz, es decir, no tienen una raíz maderista los del PAN, tienen esta raíz, la raíz morrasiana, que es una raíz facha, absolutamente fascista. Para que se den ustedes cuenta de qué tan profascista era el proyecto del PAN, les voy a leer una cosa que me encontré, porque yo revisé los que escribió Morraz, revisé, empiezo a leer el primer punto del cuerpo doctrinal del PAN y dije, pues esto es Morraz, y pues me empiezo a revisar los textos de Morraz y ¿qué creen que me encuentro? El texto del que copiaron los panistas su principio doctrinario. Morraz publica en 1937, en el libro que se llama Mis ideas políticas, un texto que se titula La Nación. El texto del PAN, el primer capítulo, se titula La Nación. Morraz escribe, habla de Francia como una entidad viva y escribe: la idea de nación es la representación de una fuerte realidad. La nación está antes que todos los grupos de la nación. La defensa del todo se impone a las partes. Las naciones están antes que las clases. El texto panista dice: la nación es una realidad viva con unidad que supera toda división en parcialidades, clases o grupos. Es copy-paste. Lo copiaron y lo pegaron. Y tú dirás, bueno, eran morrasianos, pero no eran fascistas. Pues sí, sí eran fascistas. Franco que tenía un proyecto imperial, Franco tenía un proyecto imperial, pero no tenía cañones. El proyecto imperial de Franco era claramente reconquistar las provincias que había perdido en el siglo XIX con las guerras de independencia en América. Y entonces, como no tenía cañones, lanza un proyecto político, diplomático e intelectual, que es el Consejo de Hispanidad, que es un proyecto en el que participaban intelectuales, escritores, pero también participaban militares, políticos, diplomáticos y clérigos. Y este proyecto se planteaba la reconquista primero espiritual de América. Y el planteamiento de estos señores era que ellos habían conformado una unidad de raza con todos los pueblos iberoamericanos, pero que España era la casa matriz, era, digamos, la madre patria. Les voy a leer cómo concluye el primer punto de la doctrina panista del 39. Dice: el desarrollo interno de México, su verdadera independencia y su colaboración eficaz en la comunidad internacional dependen fundamentalmente de una celosa conservación de la peculiar personalidad que nuestra nación tiene como pueblo iberoamericano, producto de unificación racial y ligado esencialmente a la gran comunidad de historia y de cultura que forman las naciones hispánicas. Esta es la tesis de Franco. Eran franquistas. Y aquí está expuesto en su doctrina. Y tú dirás, bueno, pero eran franquistas y morrasianos, pero no eran hitlerianos. Pues, ¿qué creen? Sí eran hitlerianos. Les voy a leer un pequeño texto que escribe Aquiles Elorduy en la década, es decir, cuando estaba Aquiles Elorduy en el periódico de La Reacción. En este texto, Aquiles Elorduy escribe: si el triunfo, ojo, es en ese momento miembro eminente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, dice: si el triunfo de Alemania ha de significar la propagación de hábitos tan benéficos y de normas tan útiles, ¿cómo no suspirar por el triunfo de una causa que puede influir en México para convertir a su pueblo apático, vicioso, holgazán, ignorante y degradado en pueblo trabajador, técnico, económico, culto y digno? Considero necesario el mal del nazismo alemán para llegar a ser nación y después ser nación libre. Y tú dirás, bueno, pero eso era Aquiles Elorduy. Gómez Morín era más prudente y más cuidadoso. Sí, era más prudente, era más cuidadoso. Tenía lenguaje de abogado y sabía plantear, encontrar el término perfecto para que sonara menos peor. Y luego los panistas te dicen, no, es que escribe re bien. Gómez Morín era un gran escritor, era un pésimo escritor, escribía muy enredado. Dicen los panistas, el otro día me encuentro con un panista y me da mucha risa porque se ve que no conoce la historia de su partido.
Me dice, no, Gómez Morín era un gran intelectual, escribió muchos libros. Le dije, mencióname dos, porque yo conozco uno. Mencióname dos, pues no me supo mencionar el otro. No, escribió muchísimos. Supongo que habrá recopilaciones de discursos y de artículos, eso es otra cosa, eso no es un libro, son recopilaciones. Pero lo que Gómez Morín, es decir, Gómez Morín en 1942 da un informe ante el PAN, que es un informe que publica íntegro el periódico de La Reacción, y en este informe dice, de manera enredada, pero lo dice, que México se equivocó de bando en la Segunda Guerra Mundial al optar por los aliados. Y si nos equivocamos, si nos equivocamos de bando al optar por los aliados, ¿con quién tendríamos que estar? Pues con los fascistas, está claro. En ese momento no había duda, sí funcionaba esto. ¿Me permiten que les lea? Está muy enredado, ténganme paciencia, lo voy a cortar, porque el rollo es larguísimo, da una idea en como 10 párrafos, ¿no? Escribe de veras muy enredado este señor, pero dice así, les leo partes nada más, pero que te dan la idea de lo que él escribe. Dice, por vanidad pueril, por servilismo a la secta, por esnovismo intelectual, por necesidad de apoyos y respaldos, México ha estado abandonando su vocación, subvirtiendo su ordenamiento interior, volviendo la espalda a la orientación tradicional y la racional de su política y creando contactos, si no alianzas o compromisos que nunca debieran haberse establecido. Y los acontecimientos han llegado, encontrándolo también en este aspecto fuera de su personalidad, de su segura posición peculiar, de su libre posibilidad de ser él mismo. Solo porque existen estos factores, es posible entender, sin justificarlo nunca, ese hecho penoso de que en vez de una sobria definición de nuestra actitud internacional, menudeen las declaraciones grotescas y excesivas que presentan falazmente a México, ansioso de ir a trincheras remotas por una democracia para exclusivo consumo exterior. Y para que no les quepa duda de qué es lo que quiere decir, con quién tendríamos que estar, lo dice. Dice que tendríamos que estar con España, con Franco, que estaba con Hitler. Ahí les va. No estaría por último completa la afirmación capital de esta fórmula, que es la afirmación de nuestro propio ser, si mutilándola olvidáramos decir que una parte sustancial de nuestro propio ser, de nuestro jugo, de nuestra savia, la derivamos de un noble suelo de cultura, compartido sin merma en ventajas y responsabilidades con las otras 20 naciones de Hispanoamérica. Fíjense que no dice que tendríamos que estar con España, tendríamos que estar con ese suelo de cultura de donde salieron las otras 20 naciones de Hispanoamérica. Es decir, bueno, sí dice que tendríamos que estar con España, con Franco. Pues miren, que no nos vuelvan a decir que estos señores eran demócratas intachables, eran fascistas. Y aquí está demostrado. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene eso el día de hoy? Tiene muchas, muchísimas. En primer lugar, una cosa que tenemos que entender es que en la década de los 30, tanto los grupos de extrema izquierda como los grupos de extrema derecha se planteaban utilizar una estrategia que buscaba explotar los márgenes que daba la democracia para tomar el poder e implantar regímenes autoritarios. De hecho, no debemos olvidar que Hitler llegó al poder en elecciones democráticas. Eso no lo debemos olvidar. Y esto también lo utilizaron las derechas en todo el planeta, y esa era la estrategia del PAN. Y lo dice más adelante Efraín González Luna, y lo dice el propio Gómez Morín en varios momentos. Dice, nuestro proyecto no es el de una democracia, nuestro proyecto es los patronatos, que es el proyecto que plantea, un proyecto de gobierno, que era el que planteaba precisamente la dictablanda española anterior a Franco. Pero el proyecto era, la estrategia de buscar la democracia, impulsar la democracia, era para la toma del poder y después implantar desde ahí un régimen autoritario. Y esto, claro que nos explica la actitud del PAN ante los fraudes electorales del 2012 y del 88, del 2000, del 2006 y del 2012. En esa estrategia sí te explicas claramente la actitud del PAN ante la democracia. Pero no solo eso, lo más preocupante es, el PAN efectivamente nace en la oleada contrarrevolucionaria del fascismo y se empodera en la oleada contrarrevolucionaria neoliberal. Y les voy a decir una cosa, es claro
que fascismo y neoliberalismo son dos proyectos distintos, pero también es claro que tienen muchas similitudes. Les voy a mencionar solo algunas. Son proyectos contrarrevolucionarios, es decir, el fascismo buscaba regresar al mundo a las lógicas que imperaban antes de la Revolución Francesa, antes de 1789, a las lógicas del siglo XVIII, a las monarquías. El neoliberalismo lo que busca es regresar al mundo a las lógicas de la primera fase de expansión capitalista sajona, es decir, a los tiempos de David Ricardo. Por eso David Ricardo es tan importante en las teorías neoliberales. Segundo, son proyectos imperiales de conquista, lo son. Son proyectos que se plantean que hay grupos superiores y grupos inferiores. Lo plantean de diferentes maneras. Los alemanes, que eran los más burdos de los fascistas, a final de cuentas, lo que se plantean es que basan sus tesis en teorías racistas o raciales, que hay razas superiores y razas inferiores, y en eso hacen de veras unas maromas fantásticas. Hay un pinche británico al que se llama Chamberlain, al que Hitler le da un premio en 1942 o 43. ¿Saben por qué? Porque este señor primero hace un texto diciendo que la raza aria es la mejor y que claro que tiene que dominar el mundo y quién sabe qué. Pero este cuate, cuando Hitler se alía con los japoneses, ¿qué creen que descubre? Que los japoneses son los arios amarillos. Son como de chiste, pero así eran. Eran esta falta de seriedad teórica biológica. Bueno, los neoliberales no son mucho mejores. La tesis de los neoliberales es una tesis que está basada en una mala lectura de Darwin, que es la lectura de la supervivencia del más apto. Y Darwin efectivamente basa muchas de sus tesis en un libro de Adam Smith, que habla de la supervivencia del más apto, pero Darwin no se plantea que las especies superiores van a acabar con todas las demás, que es lo que sí se plantea el neoliberalismo. Darwin dice, en ciertas condiciones son los que más se pueden adaptar a cierto medio. En el neoliberalismo, la lógica de la supervivencia del más apto, lo que te dice es, el pez grande se come al chico y se friega. Y entonces los monopolios van a acabar con el pequeño comercio y van a acabar con todo lo demás. Esa es la lógica, es una mala lectura de Darwin la que tienen los neoliberales. Pero ahí no acaban las similitudes, son muchas las similitudes. Son proyectos imperialistas, son proyectos neocolonialistas. Es decir, Hitler, por ejemplo, ansiaba tener una bomba atómica. Estos señores la tienen. Hitler se planteaba, entre otras cosas, hacer guerras de propaganda. Estos señores ya las están haciendo. Pero lo más importante es lo siguiente: la definición de fascismo es que es un movimiento contrarrevolucionario, inspirado por el capital monopólico, dominado por el capital monopólico. El neoliberalismo es un movimiento contrarrevolucionario que está dominado por el capital, por el capital financiero. Es lo que decía, eso es lo que era la definición clásica del fascismo. El neoliberalismo es la dictadura del capital financiero. Y decía un clásico en los 30, el proyecto final del fascismo es la desarticulación de todas las organizaciones populares y obreras que se han dado desde el principio del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, hasta la década de los 30. Bueno, si revisamos lo que ha hecho el neoliberalismo aquí en México, vamos a ver que eso es exactamente lo que hicieron. Fueron desmontando y desarticulando todas las organizaciones obreras y sindicales y populares que se habían construido en México con mucho esfuerzo. Lo que Hitler quería hacer, aquí ya lo lograron. Pues perdóname, son muchas coincidencias. Además, si reconstruimos cómo llegó el neoliberalismo, es decir, si buscamos los lazos entre el fascismo y el neoliberalismo, los lazos son muy claros. Y ahí les va. Estos grupos de derecha radical, el PAN tiene cambios después del 45, da un giro a la democracia cristiana, al igual que la derecha italiana, marcada por el Vaticano. Da un giro a la democracia cristiana. Y de ahí, en ese momento, hay grupos radicales que se salen del PAN, se van a otro lado, y fundan luego grupos más radicales, como el Muro y el Yunque. Y se engarzan luego con estos empresarios de derecha que lo que defienden es
la propiedad privada, la iniciativa privada, el libre mercado, que empiezan a promover tempranamente el libre mercado. Y ahí les va. Uno de los institutos, de los grupos que se fundan de derecha radical, pues es el Muro. ¿Y saben quién militaba ahí? Luis Pasos. Y uno de los institutos que impulsan el libre comercio es el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, que impulsa un señor ahí, en la Ciudad de México y en Guadalajara. ¿Y dónde creen que se forma económicamente Luis Pasos? Se forma ahí. Y Luis Pasos termina siendo el intelectual, si es que así se le puede llamar, de esta derecha radical que lanza toda una serie de tesis que justifican el liberalismo económico. Esto va a venir en el próximo libro, no está en esto. Eso es lo que es este señor. Entonces es curiosísimo, porque lo revisamos. Luis Pasos tiene una bibliografía extensísima. Él sí escribió libros, no como Gómez Morín, pero Luis Pasos lo revisas y como intelectual es penoso, es un verdadero retrasado mental. Lo que hace es que adapta a México toda una serie de hipótesis que lanza Ludwig von Mises, economista, es decir, de alto nivel. Pero revisas lo de Luis Pasos y dices, qué pena. Qué pena. Es penoso todo lo que es un idiota, perdón, es de veras, debo decir, es un intelectual de bajo nivel. Pero ese señor sí construyó el discurso dominante mediante el cual se impulsó el neoliberalismo, porque si él es idiota, nosotros somos más idiotas al creernos lo que él escribe. Entonces, los vínculos son muy claros. Y eso es lo que está en el poder. Entonces, miren, lo que decía Toño es cierto. Aunque ustedes no lo crean, estas reuniones son más peligrosas de lo que ustedes creen. Las reuniones en las que la gente se entera, se informa, tiene datos, información dura, etcétera, te forman, eso te marca, te crea conciencia y te cambia la vida. Si tú entiendes lo que está ocurriendo en tu realidad, actúas de otra manera y te ves obligado a actuar de a de veras. Entonces, les quiero decir, estamos en el peor momento de la historia del pueblo de México. Nunca habíamos estado tan desorganizados. No tenemos sindicatos, no tenemos partidos políticos, prácticamente estamos haciendo uno que es Morena con muchos esfuerzos y con todos los problemas del mundo. Tenemos al narcotráfico en medio, el tejido social está deshecho, el estado de bienestar está hecho trizas, ya no hay estado de bienestar. ¿Saben qué? Nos tenemos que organizar. Y esta es la primera forma de organización. Lo primero que tenemos que organizar es nuestra cabecita, entender qué es lo que está pasando. Y después pues, tenemos que pasar esa organización a formas activas de ciudadanía. Porque así es como se arman las marejadas revolucionarias. Estamos en la cresta de una ola contrarrevolucionaria. Y les voy a decir cuál es el futuro de esa cresta de la ola. Vamos al desastre. Lo que estamos viviendo ahorita es horrible. Hay peor. Y vamos para allá. De entrada les quiero decir una cosa. Peña Nieto tiene un gobierno en crisis profunda. Ya finiquitaron el estado de bienestar, ya vendieron todo lo que podían vender, ya no tienen nada que vender. México, ¿qué produce? Produce migrantes, es decir, lástima. Producimos petróleo poco, que además está depreciado, y producimos narcóticos. El centro de nuestra economía son las drogas. No podemos pretender tener una sociedad sana si el centro de nuestra economía es la droga. Ahí tenemos un problema irresoluble. Porque la droga es lo que sostiene al sistema financiero nacional, que es la base del modelo neoliberal. Tú le quitas el lavado de dinero a la banca y se viene abajo. El 40% de todos los ingresos de Banco Bilbao Vizcaya a nivel mundial vienen de México. ¿Tú crees que es casual? ¿Qué estamos haciendo aquí? Es un problema grave. Estamos ante una situación muy grave. Y además, tenemos un presidente que no ha leído 3 pinches libros en su vida, ¿no? Tenemos como presidente a un señor que pensamos que era un político muy hábil, que resultó muy torpe, que no sabe cómo manejar las cosas, tiene una crisis económica severa, tiene una crisis de caja real, no tiene dinero para pagarle a los maestros universitarios, no tiene dinero para pagar los compromisos que adquirieron el año pasado. Y lo que sigue, ¿saben qué es? Que dé un manotazo sobre la mesa, que busque reprimir, porque si no lo hace, se cae. Ojo, que caiga Peña Nieto no quiere decir que nos va a ir mejor,
es el modelo. Él es un títere, él es cualquier cosa. Es el modelo lo que hay que cambiar. Y el modelo para sobrevivir necesita someter. Está en tal cantidad de crisis el modelo, ha acumulado tal cantidad de contradicciones, que esto no puede más que estallar y complicarse. No tienen margen de movimiento. Y solo van a tener más margen de movimiento si nos reprimen. Y Peña Nieto ya está reprimiendo. La censura, el que hayan corrido a Carmen Aristegui, es parte de esa estrategia. Que en plena elección hayan reprimido a los jornaleros de San Quintín, te habla de que están dispuestos a reprimir en serio. Entonces, tenemos que organizarnos rápido. Si queremos mantener los márgenes que hemos conquistado. Y si queremos recuperar nivel de vida y cambiar el país, tenemos que movernos más rápido todavía. Entonces, bueno, les agradezco que hayan estado aquí. Les pido que se organicen en serio, por favor. Que estudien y se pongan a trabajar en serio, porque urge. Y lo que viene es terrible. Se van a acordar de mí. Así es, los invitamos a que participen con una pregunta o una opinión, con una duración de 2 minutos por participante. Si gustan pasar de este lado, por favor, los que deseen pasar. ¿Quiénes levantan la mano para participar? Pásenle, compañero, primero. Pásenle, por favor. Así, es que me acordaba que no hay bocina aquí. Sí. Bueno, mira, don Rafael, no sé qué opinión tengas tú de Marcela Turati como periodista. Resulta que es cercana a unos familiares muy próximos a mí, y un día me decía su progenitora porque ellos son panistas, Sí. de rancio abolengo. Entonces me decía su progenitora que cómo la veía, que tenía un comunista en su familia, ¿no? Una comunista. Y yo no estoy muy seguro que ella sea de ideas socialistas, ni mucho menos, nunca lo ha manifestado, No. pero ciertamente adquirió fama de periodista buena, defensora por lo menos divulgadora de lo que sucede en torno a las clases más desposeídas, ¿no? Y me gustaría conocer tu opinión, ¿no? Claro. Sí. ¿Todas juntas? Si quieren. ¿Alguna participación más? Sí, pero sí, contesta. Ok. Mira, Yo creo que Marcela Turati es una buena periodista. Eso es lo que la define. No creo ni siquiera que sea una gente de izquierda. Pero el problema es que el compromiso con la verdad, es decir, si tú te comprometes con la verdad, adquieres compromisos. Y eso, por supuesto, que te marca en tu forma de ver el mundo. Ella, entre otras cosas, es la que maneja la historia esta de periodistas a pie, ¿no? Entonces, y ha hecho un trabajo de defensa del medio periodístico y está haciendo un muy buen trabajo en ese sentido. Entonces, le ocurrió lo que le ocurre a mucha gente que tiene una formación política específica y de repente empieza a estudiar y analizar las cosas. Es decir, ve que la verdad es una y se compromete con esa verdad. Y en ese sentido, pues la felicito. Yo creo que ha hecho un buen trabajo. A mí me gusta mucho lo que hace. Dile a tu amiga que no tiene una hija comunista, que simplemente tiene una hija que está diciendo la verdad. Y que si eso es ser comunista, bueno. Yo nomás recuerdo una anécdota. Ella presentó su libro, uno de sus libros, en Chihuahua, y acudió todas las tierras. claro. Ya, los niños se acuesta, amanece mojado. ¿Alguien más? No sean temidos, pueden pasar, dejen a un lado la timidez. Fácil. Sí. ¿Qué opinión le han dado sobre su libro La Cúpula Panista? O sea, a pesar de que usted maneja datos duros sobre el origen fascista,
ellos aún siguen contradiciendo su Claro. investigación. O sea, ¿qué dicen al respecto? Mira, es muy buena pregunta. Cuando yo te voy a contar la historia de este libro. Yo cuando me encontré con la revista dije, puta, esto va para un libro. Pero lo primero que hice fue publicar un artículo para La Jornada con los datos duros de quiénes eran estos 4 que tenía yo en la redacción. No había, por ejemplo, planteado una cosa que es muy importante en el libro, que es el tema del programa político del PAN. Es muy claro. Y lo lees y dices, no, pues eran fascistas, ¿no? Curiosamente, los que respingaron no fueron los panistas en funciones. Ellos estaban como muy ocupados peleándose por el presupuesto y que si los moches y quién sabe qué. Quien respingó fueron los panistas viejos que ahorita estaban con Obrador y que eran honestos, entraron honestamente a militar al PAN cuando el PAN era demócrata cristiano, hay que decirlo. Y les sorprendió que se dijera que Gómez Morín era fascista. Y la verdad es que cuando les presentas la documentación dicen pues sí. González Schmal lo leyó y dijo pues sí, yo no sabía esto. Luego Batis es el que más respingó todo eso, y un día que le muestro, un día viene a la casa y le enseño, mira, aquí están las revistas, aquí está el nombre de Gómez Morín y quién sabe qué. ¿Y qué crees que me dijo? Dijo, bueno, pues al final de cuentas Gómez Morín tampoco me caía bien. Eso dijo. Dije, bueno, Bernardo, que es un tipo muy honesto y un hombre muy bueno y muy recto, es un demócrata de veras, ¿no? Por eso se salió del PAN. Pero la cúpula panista fue un lío que opinaran los panistas. Tuvimos que mandar reporteros de La Jornada a preguntarles, y nos mandaron a contestar a un cuate que se llama Aminadab Pérez Franco, que ahora sí que así me las den todas, man. Ahora sí que dijo unas cosas que dije, no puede ser, me mandaron al más bruto. Entonces revisé yo los textos de Aminadab Pérez Franco, lo que él dice, porque tiene libros de historia sobre el PAN y todo eso, y en realidad son crónicas de sociales. Dice, fulano de tal llegó a tal lugar y viene de la familia de tal, y qué buena onda que se juntó acá, y es un hombre prominente, pero son crónicas de sociales, no hay análisis. Es una acumulación de datos de familia. Eso es lo que hace Aminadab Pérez Franco. ¿Y qué crees que escribió Aminadab Pérez Franco? Escribió una cosa fantástica. Dice, Gómez Morín, me escribió, no pudo haber sido fascista porque era discípulo de Vasconcelos. Y dije, no, pues así me las den todas, ¿no? Si Vasconcelos fue fascista, maestro. Y entonces me dijeron, no, pero es que se conocieron antes de que Vasconcelos fuera fascista. Pues sí, cabrón, pero iban juntos y evolucionaron los dos hacia el fascismo. Si está de la mano, además, las historiadoras panistas, una historiadora panista que es María Teresa Gómez Montt, que sí es historiadora, te cuenta cómo Gómez Morín iba a Francia y que cómo se paseaba con Vasconcelos en la década de los 30 por los muelles de París y hablaban de política. Pues sí, y hablaban de era una relación maestro-alumno que duró décadas y que termina cuando Vasconcelos publica la revista Timón y Gómez Morín La Reacción. Pues ¿qué crees? Coincidieron. Pero yo dije, así me las den todas, de veras, que me mandaron al más bruto a contestar. Les agradezco. Por lo demás, la cúpula panista no dijo nada. Pero sí tuvieron una reacción. ¿Sabes cuál fue la reacción? Ese año propusieron que a Gómez Morín le dieran la medalla Belisario Domínguez. Entonces ahí tenemos el nombre de Gómez Morín, un pinche nazi, escrito en letras de oro en la Cámara de Diputados. Esa fue la reacción. Post-mortem. Post-mortem. El premio, pues sí, le dieron el pinche premio post-mortem, pero sí era fascista. Que le hayan dado la medalla post-mortem no le quita al señor lo que escribió en el 30 y tantos y en el 40 y tantos. Y por lo demás, sí me ha pasado que de repente doy una plática y se para un panista furioso y me reta a debate público y quién sabe qué, y luego no concreta nada. No, lo que usted dice no es correcto. ¿Ya leyó la historia del PAN? Pues claro que me la leí, imagínate si no me lo voy a leer. Pero yo no puedo pretender que la historia del PAN sea un documento histórico serio. Es decir, la historia de ningún partido lo es. Por muy documentado que esté, quitan lo que no les gusta y dejan lo que sí les gusta. Eso así es. Hasta en las biografías personales así es, ¿no? En Morelia de veras un cuate me retó a debate y me dijo que me llevaba a Diego Fernández de Ceballos y además a la Cocó. Imagínate qué pinche chuto, debatir con la Cocó, ¿no? Entonces yo le dije, órale, le entramos.
Y fue como el poema ese del español que dice, un tipo un poema que termina con un estrambote que dice: y esto yo un valentón y dijo, muy cierto lo que dice Boacé, señor soldado, y el que dijese lo contrario miente. Y luego incontinente aló el chapeo, requirió la espada, había el soslayo, fuese y no hubo nada. Y así me pasó, y no hubo nada. Entonces yo estoy esperando que me contesten. Y no han dicho nada. Yo nomás les paso el micrófono, nomás quiero hacer una pequeña comentario respecto al maestro Bernardo Batis. Sí, porque claro. nosotros lo hemos tenido varias veces en el Parque de la Colonia Postal, en el Círculo de Reflexión Buzón Ciudadano. Él ha ido bastantes veces. Y en una ocasión, no hace mucho, dijo: yo me di cuenta que no era hombre de derecha hasta hace poco, me di cuenta que era hombre de izquierda. Dice, no me caía el 20, no sabía que era derecha y que era izquierda. Dice, yo lo repetía como el perico. Pero cuando empecé a analizar y cuando me topé lo que realmente representaba el Partido Acción Nacional y que empecé a ver lo que representaba el obradorismo, dijo, yo me di cuenta que era un hombre de izquierda. Y entonces tarde me di cuenta, dice, pero bueno, vale más tarde que nunca. Eso fue lo que él dijo, sí, claro, en público. Bueno, pasa. También lo dice el peje. Quisiera saber su opinión respecto a las autodefensas, surgimiento de las autodefensas en Michoacán. Okay. Si cree usted que hay intelectuales o cree usted que no los hay, que es simplemente lo que dice. Okay. Mira, el tema de las autodefensas es un tema muy delicado. Te voy a decir por qué. Porque a mí me parece que el surgimiento de las autodefensas es ya un acto de desesperación de los pueblos. Por supuesto que hay tesis y teorías y debe haber intelectuales, aunque malos, pero debe de haberlos en la fundación de estos movimientos. Y yo creo que uno de los problemas que te plantea el tema de las autodefensas es que el Estado en principio es el que le tiene que dar protección al ciudadano. Cuando los ciudadanos se tienen que organizar para protegerse, mal negocio, quiere decir que el Estado no está cumpliendo. Cuando el Estado, ahora, hay que revisar lo que ha hecho el Estado con los grupos de autodefensa y hay que entender por qué lo está haciendo. Mira, lo que ha hecho el Estado es lo siguiente: primero, no supo qué hacer con el fenómeno, después negocia con ellos, los incorpora al Estado y después los ha metido a la cárcel. Sí, ha metido a la cárcel a Nestora Salgado, a Mireles, ha metido a la cárcel a Hipólito Salazar, ¿no? ¿Y por qué? Te expliqué qué es lo que ocurre ahí. El tema es, si tú lo analizas, es muy preocupante. El tema de fondo es que la principal actividad económica del país es la droga. Y el Estado no puede permitirse que eso se pare. Entonces, negocian con los grupos de autodefensa y en ese momento también, es decir, desde que están los grupos de autodefensa se meten. Hay que entender que el narco se mete donde pueda tener espacios de poder. En cuanto surgen los grupos de autodefensa, te apuesto, yo estoy convencido que sí se metieron narcos ahí. Y además ellos te lo dicen, los autodefensas te lo dicen. Entonces, ¿cuál fue la actitud del Estado? Dice el peje. Quisiera saber su opinión respecto a las autodefensas, surgimiento de las autodefensas en Michoacán. Okay. Si cree usted que hay intelectuales o cree usted que no los hay, que es simplemente lo que dice. Okay. Mira, el tema de las autodefensas es un tema muy delicado. Te voy a decir por qué. Porque a mí me parece que el surgimiento de las autodefensas es ya un acto de desesperación de los pueblos. Por supuesto que hay tesis y teorías y debe haber intelectuales, aunque malos, pero debe de haberlos en la fundación de estos movimientos. Y yo creo que uno de los problemas que te plantea el tema de las autodefensas es que el Estado en principio es el que le tiene que dar protección al ciudadano. Cuando los ciudadanos se tienen que organizar para protegerse, mal negocio, quiere decir que el Estado no está cumpliendo. Cuando el Estado, ahora, hay que revisar lo que ha hecho el Estado con los grupos de autodefensa y hay que entender por qué lo está haciendo. Mira, lo que ha hecho el Estado es lo siguiente: primero, no supo qué hacer con el fenómeno, después negocia con ellos, los incorpora al Estado y después los ha metido a la cárcel. Sí, ha metido a la cárcel a Nestora Salgado, a Mireles, ha metido a la cárcel a Hipólito Salazar,
¿no? ¿Y por qué? Te expliqué qué es lo que ocurre ahí. El tema es, si tú lo analizas, es muy preocupante. El tema de fondo es que la principal actividad económica del país es la droga. Y el Estado no puede permitirse que eso se pare. Entonces, negocian con los grupos de autodefensa y en ese momento también, es decir, desde que están los grupos de autodefensa se meten, hay que entender que el narco se mete donde pueda tener espacios de poder. Cuando surgen los grupos de autodefensa, te apuesto, yo estoy convencido que sí se metieron narcos ahí. Y además ellos te lo dicen, los autodefensas te lo dicen. Entonces, ¿cuál fue la actitud del Estado? Negocia con ellos y después lo que hace es que margina a lo que es un obstáculo para esa principal actividad económica de la nación. Por eso mete a la cárcel a Nestora. En vez de meter a la cárcel a los grupos del narco que amenazan a las comunidades de Guerrero, meten a Nestora Salgado. Explícame eso. Solo se explica en la lógica de que no pueden darse el lujo de que se pare la producción de amapola en Guerrero. ¿Me explico? Entonces sí hay que exigir la libertad de Nestora Salgado. Y hay que sacarla de la cárcel, hay que exigir que sí metan a la cárcel a los verdaderos delincuentes. Ahora resulta que la delincuente es Nestora, no me chingues. Ahí hay un problema. No me chingues. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, bueno, esa es una cosa que hay que revisar con mucho cuidado. Tú tenías una pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Roselena Salgado, soy maestra jubilada y me gustaría hacer un comentario más que nada. Me encantó la exposición que usted hace sobre los vínculos y yo no tengo la menor duda de que es totalmente cierto entre el origen ideológico del Partido Acción Nacional en el fascismo y en el nacionalsocialismo. Pero también a mí me surge una idea en relación a lo que son esas doctrinas ideológicas originales del fascismo y el nacionalsocialismo, a manera de lo que me parece que es nada más un ensayo fallido de lo que actualmente pudiéramos llamar establecimiento del nuevo orden mundial. Ajá. Porque los principios ideológicos se me hace que tienen unos puntos de coincidencia tan profundos. Así es. Que sinceramente si los analizáramos uno a uno, veríamos que ese fue precisamente el origen de lo que podemos llamar ahorita el nuevo orden mundial. Y uno de ellos es la cuestión racial, la tratar de eliminar a una gran cantidad de la población mundial en base a la supremacía racial, la cuestión del dominio de la economía para poder dominar la política. Sabemos perfectamente que economía y política se implican recíprocamente, pero los fundamentos ideológicos que tiene el nacionalsocialismo me parece que son el antecedente de lo que ahorita es el nuevo orden. No sé qué opine usted, pero me gustaría escucharlo. Claro que sí. Mira, yo estoy convencido de que el nuevo orden mundial es hijo directo del fascismo. Estoy convencido, ese es el proyecto. Ahora, sí creo que ha habido cambios importantes. Por ejemplo, no creo que en el orden mundial tenga un papel igual de importante, digamos, las teorías raciales. No me refiero al racismo, las teorías raciales. Si tuvieran si en el nuevo orden mundial fueran tan importantes las viejas teorías raciales, no tendríamos a Obama de presidente en Estados Unidos. Sí creo que existe un sesgo racista en la aplicación de esas doctrinas neodarwinianas, ¿no? Y en esta lógica de que solo sobreviven los más aptos, pues se friegan un montón. Pues, ¿quiénes son los menos aptos? Bola de prietos, bola de negros, eso sí se da, ¿de acuerdo? Pero no es decir, una de las cosas que hay que entender del racismo alemán, francés e italiano es que era un derivado del positivismo. Sí creían que el estudio de las razas era una ciencia exacta. Eso ya nadie te lo maneja, ¿de acuerdo? Hay un sesgo racista en la aplicación de estas políticas, pero no se basan en una aplicación
en la idea de que el racismo es una ciencia exacta. Es otra cosa. Se basan, es decir, más que racismo, lo que tienes es un profundo clasismo. Es un equivalente, si quieres. Es decir, no matan, no les importa. El criterio no es vamos a acabar con los negros. El criterio es vamos a acabar con los nacos. Que en los nacos hay mucho prieto y mucho negro, eso es otra cosa. Que van a acabar con los nacos. Ese es más básicamente el germen, ¿no? Entonces sí hay diferencias, por supuesto. Ahora, el impulso original es el mismito, ¿eh? Es la idea de que hay élites y de que hay grupos que no merecen vivir. Hay sectores de la humanidad que lo merecen todo y otros que merecen ser eliminados. Esa es la tesis. En eso concluye. Gracias. No, al contrario. Me llamó la atención hace rato lo que comenta sobre Luis Pasos. Sí. Era yo un muchacho cuando salieron con gran éxito Sus libros. y gran ímpetu sus libros, ¿no? Sobre todo porque estábamos en plena crisis, creo que de Miguel de la Madrid. Pero me llama la atención lo que usted dice, que perteneció al Muro y al Yunque. Claro. Porque nosotros lo teníamos, yo soy de Veracruz, del puerto de Veracruz. Sí. Y Luis Pasos, la familia de la familia Pasos, son dueños del edificio Pasos, que es donde están las estaciones, todas las estaciones de radio de Veracruz, ¿verdad? Que son los que eran monopolistas de las estaciones de radio ahí, ¿verdad? Y lo teníamos como un héroe. Era un héroe, cuando sacó los dos primeros libros. Cuando sacó los dos primeros libros, ¿recuerda? Los dos primeros libros. Sí. Él era un héroe. Para mí deja de ser un héroe cuando él es candidato a gobernador por el PAN. Ahí deja de ser un héroe, pero me llama la atención todo lo que usted dice. ¿Hay información fidedigna? Sí, claro. A ver, mira. A ver, Te voy a decir de dónde viene esta información. No la tengo en este libro, porque es lo que estoy recopilando para la nueva edición del libro. Pero esta información viene, entre otras cosas, de dos documentos importantes. Uno son las memorias de Salinas Price, de Ricardo Salinas Price, que se llaman Mis años con Electra. Él ahí dice que él financiaba el Muro y que él financiaba el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. Y él dice que de ese Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales surgió Luis Pasos. Y el otro documento es un libro muy interesante que hace un investigador poblano que se llama Edgar González Ruiz sobre el Muro. Y ahí él dice, entre los señores del Muro que hemos logrado identificar están tal y Luis Pasos. Entonces, créeme que no lo estoy inventando. Además, si tú revisas la historia de Luis Pasos, vas a ver que hace todo sentido. Cuando uno de las crisis en las que se mete Luis Pasos se da cuando él en la Cámara de Diputados le abre una partida para financiar al grupo de Serrano Limón. ¿Te acuerdas? Ahí está claro. Luis Pasos se presentaba como un crítico del sistema. Exacto, la partida fue para comprar tangas y plumas Montblanc. Es una cosa increíble, ¿no? Que en eso acabó, que es una pena, es decir, te da una pena. Fíjate, Luis Pasos es de los escritores que a mí me dan pena ajena. Que tú lo lees y dices, pero ¿cómo escribió esto? No le da pena, ¿no? A ti te da pena lo que él escribe, ¿no? Entonces, Luis Pasos era eso. Él venía del Muro. Ahora, ojo, no hay que poner de lado, es decir, esto no lo he armado, pero ahí te va una tesis que es medio fuerte, que es complicada, pero que hay que revisar. Existen vínculos muy claros entre la derecha radical y el tráfico de drogas. Los primeros que introducen la idea del tráfico de drogas a nivel masivo en México son los nazis en México. Y tienen un proyecto para invadir el mercado norteamericano de drogas y endrogar así a la juventud norteamericana y así quitarse un enemigo más. Y esto está muy documentado en el libro de Juan Alberto Cedillo que se titula Los nazis en México. Le dedico un capítulo a eso. Y participan en ese proyecto algunos políticos mexicanos. Entre ellos Gonzalo N. Santos, o Gonzalo N. Santos, Maximino Ávila Camacho y parece que el propio Miguel Alemán. Así es. Pero no solo eso, existen datos duros de que hubo una alianza muy estrecha entre la derecha radical mexicana y la CIA para contrarrestar
el auge de grupos guerrilleros en América Central, concretamente el grupo de los sandinistas. Está documentado en el informe, en el Kerry Report del Irán-Contras. Eso es lo que documenta, entre otras cosas. Y entre esos grupos de derecha radical se encuentran, por ejemplo, los Tecos de Monterrey, la familia Leaño, que el señor Manuel Buendía, que fue asesinado por documentar todas estas cosas, documenta en artículos periodísticos de la década de los 70s, en un libro que se llama La ultraderecha en México. Ahí vienen estos artículos, y él escribía a partir de información de seguridad nacional, escribía a partir de informes de inteligencia de la policía, y una de las cosas que dice, ahí estos señores están metidos. Y después hay textos que señalan que los Leaño, que son de los Tecos de la UAC, ¿sí?, tenían, vivían, entre otras cosas, de cosechar marihuana, que tenían terrenos de cosecha de marihuana. Y hay reportes de los años 60 que son muy locos. Yo lo vi y dije, ¿cómo va a ser eso? Que te cuentan cómo los grupos de choque del muro, que son inspirados en los grupos de choque de Charles Maurras y de Hitler y de Mussolini, ¿sí? Estos grupos de choque, entre otras cosas, una de las denuncias que aparecen con frecuencia en los reportes policíacos es que vendían marihuana y obligaban a los chavos a fumar marihuana. Entonces, estos vínculos de la derecha radical con el tráfico de drogas son muy fuertes y están documentados. Y claro, una de las culminaciones es la guerra de la droga de Calderón, perdóname. El hecho de que durante su sexenio la gente sabía que había un cártel oficial. A ver, ¿cuál era el cártel oficial del sexenio? Todos tienen 10. Todos lo saben, muy bien, así era. Entonces, la derecha radical es de una hipocresía increíble, porque le declaran la guerra a las drogas y ellos son los que están en el negocio. O ellos también están en el negocio, no son los únicos, pero están en eso. Entonces, bueno, todo eso ahí está. Y de veras, lo de Luis Pasos, léete el libro de Salinas Price, Mis años con Electra, ahí lo dice. Y léete el libro de Edgar González Ruiz, Sobre el muro. Es un libro que edita la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es un libro bastante bien documentado, a partir de notas periodísticas e informes policíacos. Gracias. Entonces, sí, Luis Pasos era del muro y sí es un idiota. Y no por accidente. Bueno. También lo dice Álvaro Delgado del proceso en claro. el libro. Ahí Claro. también lo puedes encontrar. Claro. Hay más fuentes, ¿eh? Hay más fuentes de que dicen que Luis Pasos era del muro. ¿Qué tal? Bajo esta teoría del sospechosismo, que me parece en algunas partes que se matiza un poco hacia el narcotráfico, pero creo que durante el sexenio de Calderón pudiera también establecerse en relación al sector energético y la reforma energética, y cómo precisamente el propio narcotráfico empieza a tener espacios territoriales muy básicos en Guerrero, en Oaxaca, en Tamaulipas, y cómo las ciudades como Juárez y en contraparte en Tamaulipas se convierten en ciudades muy inseguras actualmente, pero del lado gringo tenemos las ciudades más seguras del país, considerando este flujo de población. En esta lógica que, repito, pareciera que sería de la sospecha de que esto está sucediendo, ¿qué posición guarda usted para entender la relación de Washington, por ejemplo, en la parte esta amistosa que está teniendo con Cuba, y por otro lado la represión contra Venezuela o la represión contra Bolivia? Mira, yo te quiero decir una cosa, yo estoy convencido de que la actual guerra del narcotráfico es una guerra de Washington. Yo no creo en las teorías conspirativas, pero sí creo que de repente te empiezas a investigar y empiezas a encontrar un montón de coincidencias y dices, no, espérate, aquí está ocurriendo otra cosa, ¿no? Y hay, digamos, lógicas que se imponen. La guerra del narcotráfico en México no es nueva, no es un proceso nuevo a nivel mundial. Ya se ha investigado, ya se había ensayado. La primera guerra de la droga real fue la guerra del opio contra China en el siglo XIX, de Inglaterra y Francia, primero de Inglaterra, después de Inglaterra y Francia.
Y ahí se sientan las bases de un tipo de guerra que es muy rentable. Es una guerra que es muy rentable por varias razones. Porque lo mismo que es motivo de la guerra es lo que permite financiar la guerra, que es la droga. La droga es lo que financia la compra de armas, es lo que financia a los ejércitos de sicarios, es lo que financia a los grupos de poder, lo que financia la corrupción. Entonces son guerras muy eficaces, son guerras muy rentables. Y quiero decirte que son guerras de libre comercio. Tan es así que la primera guerra contra China, la guerra de las drogas, fue planteada como una guerra de libre comercio. El argumento era que China no dejaba a Inglaterra negociar con sus productos, aunque sus productos fueran la droga. Era una guerra de libre, fue la primera guerra de libre comercio pura. Y yo estoy convencido de que Washington, y esto está muy documentado en un libro de un académico norteamericano muy serio que se llama Alfred McCoy, que se llama The Politics of Heroin in Southeast Asia, que Washington ha utilizado las guerras del opio de manera regular desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta ahorita. Las usó en Vietnam, las usó en Afganistán, las usó en Colombia. ¿Por qué chingados no lo iba a usar en México? ¿Qué nos hace pensar que aquí sí no lo usó? Si nosotros revisamos, esto viene en el otro libro que se llama Narcotráfico para Inocentes, a 100 módicos pesos. Si nosotros revisamos la historia del narcotráfico en México, vamos a ver que el origen de los cárteles mexicanos está en un agente de la CIA que se llama Alfredo Sicilia Falcón, que fue detenido en tiempos de Luis Echeverría, y que es un cuate que contrató en su nómina agentes como el Chapo Guzmán, Rafael, a todos los narcotraficantes históricos. Y si tú revisas el historial de estos señores, parece que estos señores han ido subiendo por escalafón. Es una cosa increíble. Entonces yo estoy convencido de que Washington está metido en esto, pero hasta acá. Esta no es una guerra nuestra, es una guerra de los gringos. Y entre otras cosas sirve para mantener un super negocio que es fundamental para el capital financiero, porque le mete toneladas de dinero al sistema financiero internacional. Es una guerra típica del neoliberalismo, una guerra del modelo financiero. Y esto lo ves, por ejemplo, en un hecho muy sencillo, que es el lavado de dinero. Si tú no atacas el lavado de dinero, el narco va a seguir fluyendo en México, va a seguir funcionando. ¿Sabes cuántas gentes fueron detenidas por lavado de dinero entre 2007 y 2011? 20. Quiere decir que no detuvieron a nadie. Detuvieron como a 30,000 sicarios o lo que sea, y a 20 cabrones por lavado de dinero. A ver, ¿dónde se lava ese dinero? En las instituciones financieras convencionales, hombre, en la banca del banco de la esquina. ¿Por qué no detienen a nadie por eso? Porque se te cae el sistema financiero. Entonces, no es que sea una teoría sospechosista, pero si empiezas a armar el rompecabezas te das cuenta que está metido Washington. Y no es una teoría paranoide, no es una teoría conspirativa. Ahora, ¿qué ocurre con Washington y Cuba y Venezuela y todo eso? Yo creo que Washington, al acercarse con Washington, lo que está haciendo Washington es que está encaminando al mundo hacia un proyecto de planeta que es el que a ellos les importa. Buscan afianzar su poderío imperial y perpetuar su imperio por décadas. Para eso necesitan saquear a los países tercermundistas. México es conejillo de indias de Washington. Nos han usado como conejillos de India, y aquí ven qué tanto pueden hacer. Además estamos cerca de la frontera y hasta están viendo qué tanto pueden controlar que el escándalo sea en México y no en Estados Unidos, y la prueba ha sido un éxito, porque Juárez fue la ciudad más insegura del planeta durante 3 años y El Paso era la segunda ciudad más segura de Estados Unidos. Es decir, que pueden. Son cosas que están haciendo. Esta es la primera contrarrevolución que sí es planeada a largo plazo. Y nos están usando como conejillos de indias. Están viendo hasta cuándo aguantamos. Y hasta cuándo nos pueden desorganizar y nos pueden desmovilizar. Y nos declararon la guerra y no nos dimos cuenta. Y es una guerra como las que decía Hitler, una guerra de pura propaganda.
Y es una barbarie lo que nos están haciendo. Entonces, ¿qué ocurre con Venezuela y Cuba? Washington necesita hacerse de todo lo que queda del petróleo en el mundo. Esta cosa de que ahorita el precio del petróleo bajó es temporal. En 10 años va a volver a subir un chingo. Y las grandes reservas de petróleo están en Venezuela. Entonces, para fregar a Venezuela, entre otras cosas, necesita quitarle los aliados y por eso se acerca con Cuba. Además, ya le planteé un problema serio a Obama, la mala relación con la derecha cubana de Florida. Entonces, hay un cálculo interno ahí y hay un cálculo externo. De que le conviene a Cuba, pues claro que le conviene a Cuba. Pero de que el objetivo final es el petróleo de Venezuela, yo estoy convencido que sí. No sé si contesté. Y evitar que China llegue. Y evitar que China efectivamente se empodere, ¿no? Porque también parte del proyecto de estos señores es que van controlando y van utilizando las armas que tienen para ir golpeando a los sectores que le molestan. Ahorita la Unión Europea ya la metieron en un lío. Ahorita la principal preocupación de Washington es China. La utilizaron como la gran fábrica del mundo y con eso desarticularon todos los estados de bienestar del planeta. Fíjate qué hábiles. El estado comunista fue el peón, el caballo de ajedrez que le dio en la torre a todos los estados de bienestar del planeta. Ahora van a fregarse a China, pero por supuesto, van para allá. Les va a tomar tiempo, pero lo van a hacer. No van a permitir que China sea una gran potencia mundial. No les alcanza. ¿Quién sigue? ¿Tú, sí, Ramos? Quiero nomás comentarte que Ana Lilia Pérez escribió un libro que se llama el cártel negro. Se refiere al tráfico de hidrocarburos y el narcotráfico, o sea que los narcotraficantes trafican con los hidrocarburos, claro. Son los que hacen ese negocio. Incluso dice que les representa más dinero que el organismo. Claro. A ver, Fisgón, una pregunta. Fíjate que tengo una laguna sobre Gómez Morín. ¿Cuál fue su papel como rector de la UNAM? Okay. ¿Qué precedentes dejó en base a su ideología? Claro. Muy buena pregunta. Hay un libro que publicó un investigador de la UAM que se llama Tecos, Conejos y quién sabe qué otra cosa sobre el tema. Fíjate que el caso de Gómez Morín es un caso muy peculiar. Él fue muy cercano a José Vasconcelos. Ahora, hay una cosa de Gómez Morín. Él primero está cercano al grupo de Calles, se separa del grupo de Calles. Ocupa varios cargos importantes en la gestión de Calles, varios cargos importantes. Funda instituciones cuando está con Calles. Y después se separa del grupo callista porque, según dice un agente de inteligencia del gobierno de los años 60, se acerca, apoya la revolución, el levantamiento de la Huerta, de Adolfo de la Huerta, y ahí se separa de este grupo y se va a la derecha. Él apoya activamente a Vasconcelos en su campaña del 29. De hecho, él es el tesorero de la campaña de Vasconcelos. Y eso, claro que es una relación que ya lleva tiempo, porque él conoce a Vasconcelos en la universidad. Vasconcelos deja la rectoría, había sido rector de la universidad, es el que manejaba la universidad todavía, y él pone a Gómez Morín en la universidad. Entonces, el gran papel de Gómez Morín en aquel tiempo consiste en encabezar el movimiento contra la educación socialista, que al final pues no se plantea como una educación universitaria, porque en cuanto se sale el proyecto de educación socialista, la universidad se moviliza y el gobierno pues simplemente dice no llega hasta la universidad, con lo cual le quita un arma a la derecha de la época, porque hay que recordar que la universidad fue durante más de un siglo un bastión de la derecha en México. Hoy estamos acostumbrados a una universidad agitadora, agitada, de chavos izquierdosos, etc. Ya estamos empezando a desacostumbrarnos de eso también, ¿eh? Está peligroso. Pero la derecha fue, digamos, la que manejó la universidad por décadas.
Cuando Lucas Alamán, en el año 30, de repente siente que quieren fundir, en el año 1820, siente que Vicente Guerrero, o se entera de que Vicente Guerrero quiere fundir el Caballito para hacer barandales, secuestra al Caballito y lo mete a la universidad, porque es el bastión de la derecha. Ahí no entran los liberales, no entran los liberales. Entonces, Gómez Morín encabeza esa derecha en tiempos del pleito por la educación socialista, y lo que está defendiendo de alguna manera es el viejo sistema educativo del país, y está defendiendo los fueros educativos de la iglesia, que es algo que la iglesia siempre ha defendido. Ahora, hay que aceptarlo, Gómez Morín es más inteligente que los demás y le encuentra formulaciones que son más sofisticadas que las que tenía la iglesia convencional. Entonces se inspira, por ejemplo, en un proyecto argentino sobre la libertad de cátedra, y con eso logra romper el discurso dominante que lo acusaba de ser un agente de la iglesia en la universidad, y hasta se allega a sectores de la izquierda. Entonces, el proyecto de la lucha por la libertad de cátedra, incluso en aquel momento, lo llegan a apoyar sectores marxistas, entre los cuales estaba, entre otros, Pablo González Casanova. ¿Te fijas? Es una historia interesante. Ahora, Gómez Morín, cuando sale de la universidad, hay un momento en la que la universidad es la Universidad Nacional de México. Primero es Universidad de México, después Porfirio Díaz la hace Universidad Nacional de México. Cuando se da la lucha por la autonomía, se convierte en Universidad Nacional Autónoma de México. Y hay un periodo en el que le quitan lo de nacional y se convierte en Universidad Autónoma de México. ¿Me explico? Y ese es el periodo en el que está Gómez Morín. Ahora, Gómez Morín se retira de la rectoría y deja en la rectoría al que era su suplente en su cátedra, que es un señor que se llama Rodolfo Brito Fouché, que también es un hombre de extrema derecha. Entonces, lo que dice esta investigadora de la UAM es muy interesante. Dice, lo que hizo Gómez Morín en la rectoría es consolidar a los grupos de derecha en la universidad. Y si tú revisas la fundación del PAN, el núcleo de personajes más grande es el núcleo que viene de la universidad. Es el grupo que viene del Consejo Nacional de Estudiantes, del CNE, que apoya a Gómez Morín en la rectoría. Y en ese grupo, ¿quiénes están? Están los estudiantes que hicieron PROA, entre ellos Luis Calderón Vega, el papá de Calderón Hinojosa. Es una cosa, empieza el rompecabezas y dices, están metidísimos todos estos. Era la iglesia y la derecha, claramente coligados. Gracias.